Armados de corvos, machetes, palos y piedras, la noche del 22 de enero de 1932, un número indeterminado de indígenas se tomó las plazas, calles y alcaldías de las principales ciudades del occidente de El Salvador. La situación económica, política y social en que vivía este sector se había vuelto insostenible. Toda la población de El Salvador, principalmente la de la zona occidental, había perdido los ejidos, o sea, la tenencia de la tierra, que eran del bien común. Primero, para cultivar añil, les quitaron las tierras bajas. Después, cuando vino el movimiento para el cultivo del café, los despojaron de las lomas. Total es que perdieron primero las tierras bajas y después las lomas. Se estima que en las zonas de levantamiento había un aproximado de 373 ejidos, los cuales mediante decretos fueron arrebatados a los indígenas para ser cultivados con café. Como en algún lugar tenían que vivir, los dueños de las fincas y haciendas les dieron espacio para que construyeran allí sus ranchos, sus casas. Dados nada más entre comillas. Los propietarios dieron un paso hacia atrás y se convirtieron en siervos de la tierra. La crisis financiera internacional, llamada la Gran Depresión Económica, que fue en 1929 a 1934, provocó la caída del precio del café, único producto de exportación salvadoreño. Esto llevó a que en el campo hubiera más pobreza, desempleo, bajos salarios y descontento social. Hubo mano de obra barata y no hubo una atención hacia el desarrollo social y hacia el desarrollo económico y principalmente lo alimenticio, que se perdió porque no hubo dónde cultivar. Además de las comunidades indígenas, existían otros sectores agremiados en sindicatos y asociaciones de trabajadores. El contexto internacional y la situación política, económica y social propició que estos movimientos simpatizaran con las ideas de izquierda que se expandían en Sudamérica. Es así como en 1930 fue fundado el Partido Comunista. En 1931, mediante un golpe militar, llegó a la presidencia el general Maximiliano Hernández Martínez, quien enfrentó las presiones de los terratenientes y de la población que exigían mejoras económicas. Tres semanas antes del levantamiento hay unas elecciones que los indígenas, ¿no?, las perciben, ¿no?, como un fraude tremendo. Entonces ellos tenían en esas elecciones de enero de 1932 una esperanza por recuperar los municipios, ¿no?, por recuperar el poder político indígena en esas municipalidades. El levantamiento podía verse como una reacción ante una situación que se había vuelto incontrolable e insostenible para buena parte de la población. Durante los enfrentamientos entre indígenas y representantes de la autoridad, murieron 4 policías, 4 guardias y una cantidad indeterminada de los que encabezaron el levantamiento.
A los indígenas se les acusó de saquear, quemar viviendas y negocios. Él era el promotor de esto. Allá en el parque estaba un palo de ceiba, que era el propietario de eso. Se llamaba José Ama. Así allá en las reuniones, mire, así allá. Y los tupidos que pronto se metieron también, los que se quisieron meter, y los que no, que eso dijeron que ellos lo van a matar. Mire, señora Cleófila, hágales ustedes hágalos al lado de nosotros. Nosotros vamos a ser dueños de Colombia, de todas las haciendas. Entonces ya no, los ricos se van a quitar de aquí. Nosotros vamos a ser los dueños de las haciendas. Y usted va a tener su vaquita, la lechita, va a tomar lechita. Y va a ser dueña van a ser dueños de todas las haciendas de Colombia, hacienda, todas las haciendas. Así que va a ser con favor de que firme aquí, nos va a dar la firma aquí. Y damos un papelito que se llama padrón de... Porque eso del comunismo, y dijeron que ellos iban a ganar, que uno de ellos iba a ser el presidente. ¿Quién les ha dicho, decían, quién les ha dicho que un pobre va a sentarse en la presidencial? Estúpido la gente, mire, por ver para que se metieran los demás. La respuesta del gobierno al levantamiento llevó a que se ejecutara a los que encabezaron el movimiento. En Izalco fue sentenciado a muerte el cacique Feliciano Ama, a quien se le acusó de ser comunista y líder de la insurrección. Ellos fueron comunales. Pues acá existía un alcalde que pertenecía a los indígenas, que le llamaban el alcalde del común. En ese entonces Feliciano Ama, líder, cacique, indígena y alcalde del común, velaba por las tierras comunales. Entonces nuestros indígenas no fueron comunistas, fueron comunales. Y el que reclamaba eso, ese ya era un insurrecto y se le dio el tinte de ser comunistas. Y esa parte, comunión, no se interpretó nunca hasta hoy. La cuestión del Partido Comunista se ha sobrevalorado. Es decir, que hubo alguna influencia, yo no lo negaría. Yo creo que sí hubo alguna influencia, pero la influencia fue muy pequeña, muy mínima. En realidad fue un movimiento de carácter autónomo que tenía que ver con los conflictos étnicos que se desarrollaban en cada una de las localidades en el occidente del país. El levantamiento se hubiese dado con Martínez o sin Martínez. Eso es definitivo. Es más, de hecho, alguna documentación del Partido Comunista lo que demuestra es que en los últimos meses de 1931 el Partido Comunista intentó aplazar el levantamiento. O sea, podríamos decir que la iniciativa del levantamiento no proviene del partido. Al partido no le queda más opción que unirse. Una asociación inmediata entre comunistas e indígenas. Entonces ser indio pasó a ser sinónimo de ser comunista y eso lo estaba prácticamente condenando, si no a la muerte, por lo menos a una marginación, a una represión, a una vigilancia que perduró por mucho tiempo. Entonces se desarrolla a partir de 1932 una ideología anticomunista. En alguna medida la identidad nacional tiene relación con la ideología anticomunista. Y esta es una ideología que penetra.
Que en ese parque estaban unos palones así de cedro. Aquí de este lado, nísperos, así los palones, mira, ahí lo pintaban y los mataban a los pobres hombres. Fueran o no fueran de lo que era, ellos no atinaron a la guardia. Y sí, eso dio miedo. Y así, cuando de repente empieza a cantar un pollo que dormía adentro. Y decía ella, ay Dios, ese pollo está cantando bien triste, a saber qué irá a pasar o está pasando ya con Sotero. Y cuando de repente, queda como a los 6 días, cuando vino uno y tocó la puerta, se vino y abrió la puerta a mi abuelita. Y así que él abrió y le dijo, señora Minga, le dijo, aquí le traigo los jaites del señor Sotero, le dijo. Y él le dijo, lo van matando, le dijo. Hombres fueron que mataron, las mujeres no. No, ellas, las pobrecitas, quedaron viudas, quedaron solas. Las mamás quedaron sin sus hijitos. La represión que vivió la comunidad indígena en 1932 no solo fue en la zona occidental del país. Registros bibliográficos dan cuenta de que las zonas de San Marcos, Santo Tomás, el centro de San Salvador y Santiago Texacuangos también sufrieron la violencia. Los mataron allí por donde le decían La Ceiba, antes de llegar a San Marcos, por ahí los fueron a matar. Y la gente contaba de que con la que iban a vender, más de que iban a vender, habían visto los hombres que habían matado, que estaban en un zanjón así. A saber cuándo. Ahí nos mataron a todos los que llevaban amarrados. Dijeron que estaba un vertiente de agua así. Vayan a tomar agua. Y los ponieron en fila y pusieron las piezas así. Respetaron los metrallados de los hombres. Quedaron tendidos. El jefe del ejército era el abuelo de Armando Calderón Sol, que fue el segundo presidente de Arena. Y ese fue el que dirigió la represión, el general José Tomás Calderón. Cuando el comunismo, ay, entonces decían que lo que se decía así, que los iban a matar. Y decían que nos cambiáramos. No, dijo mi mamá, si por él, que porque me he visto así me van a matar, ay, que me maten, pero yo no me cambiaría de vestuario. Y les quitaban los refajos y con él lo agarraban como burlándose. Lo amarraban así en una vara. Y así iban con los caballos corriendo, que vayan volando. ¿Los ricos? Sí, los refajos. Todo fue discriminado, porque ¿por qué mucha gente? Mi madre era refajada y mi madre tuvo que quitarse su refajo porque como las amenazaban. Todo el que hablaba su lengua era discriminado. Le quita también la manera de hablar. Ese es el punto. Ese genocidio sigue cruel en nosotros. Ellos optaron por despojarse para no ser reconocidos como, o sea, para invisibilizarse. Pero no los pudieron quitar la parte secreta, la parte hermética, donde yo puedo hacer las cosas sin andarle comunicando a quienes tenían intereses de señalar a nuestras abuelas y abuelos. Se negó la identidad indígena. De repente aquí parecía como que no hubieran indígenas, ¿verdad? El problema indígena no existía en El Salvador, cosa que era falso, por supuesto, pero así se presentaba ante el mundo. Lo relevante es que hubo un etnocidio. Lo relevante es que se cortó una etapa de nuestro desarrollo cultural.
ahora se ha vuelto a reactivar la identidad indígena y creo que ahora los indígenas están en condiciones de exigir no solo el respeto a su identidad, no solo el respeto a su cultura, sino que también el derecho a su tierra. Los acontecimientos de 32 siguen vivos porque las comunidades indígenas salvadoreñas siguen reclamando su derecho a las tierras ancestrales.